y estamos reunidos con un solo fin. Lo que nos une es la doctrina, ¿verdad? A otros lugares. Quiero decirles, hermanos, que allá en Bolivia, el sur, el continente, bueno, es continente americano, pero es Sudamérica, la mayoría de los que son sostén propio son hermanos, son como 300 a 400 hermanos que salieron del movimiento de Reforma. Son bastantísimos. Ellos salieron del movimiento de Reforma. Y bueno, nuestro hermanito vio un video, ya no me dio tiempo de ponerlo aquí, donde ellos le mandan muchos saludos. Muchos saludos. Y ellos llevan desde 1990, si no me equivoco, 90 o de 80 por ahí, 85, 90, siendo de sostén propio, y se han mantenido a pesar de tantos vientos de doctrina, hermanos. ¿Sí? Y les mandan muchos saludos. Les quiero decir una cosa, hermanos. Nosotros como mexicanos tenemos un privilegio que no tienen otros países. Usted puede ir a la mayor parte de los países sin visa, nada más con su pasaporte. Y su pasaporte se lo dan, es un derecho como el INE o el IFE. Obviamente tiene que pagar por él. Pero todo mexicano tiene derecho a un pasaporte. Y la mayoría de los países, excepto Estados Unidos, pero Canadá y de Guatemala y Belice para abajo, no le piden visa. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Hay una gran necesidad de gente misionera a esos países con este mensaje. ¿Me explico? Yo sé que aquí hay gran necesidad, pero aquí tenemos la oportunidad. No sé si está transmitiendo en vivo, si hay hermanos que están viendo, vamos a saludarlos. Saluden los hermanos. No nos olvidamos de nuestros hermanos que están viendo. ¿De qué parte están viendo, hermano Pedro? Creo que es México. ¿De todo México? México, nada más. Ah, de México. Bueno, saludamos a los hermanos de México y díganles que busquen su pasaporte para que sean misioneros. Gracias. ¿Ya no quieren más saludos? Saludos. Que vean que estamos felices en el Congreso, aquí en Chiapas. ¿Sí? Y para que quede también grabado otra vez más, porque el hermano va a usar la otra cámara, ¿verdad? Para YouTube. Para YouTube, en YouTube, ¿verdad? Ahí lo van a ver. Estos son para que vean los hermanos que estamos alegres y felices. Así que antes de empezar este pequeño tema, que va a ser como de 3 horas, no, esperamos que sea un mínimo de 1 hora, ¿verdad? Para terminar el sábado. Entonces, hermano, se requieren misioneros. Todo el conocimiento que ustedes tienen aquí, que se ha forjado a través de campañas, de instrucciones, lo desearían en otros lugares, hermano. Un hermano, como nuestro hermano Esaú, nuestros predicadores, harían mucho bien en otros países si fueran 15 días a dar campañas con este gran mensaje que tenemos aquí. Y si alguien quiere ir, pues es tan sencillo, solo saque su pasaporte. No le piden visa para entrar a otro lugar, solo a Estados Unidos. Y seamos misioneros a todo el mundo. Amén. A todo el mundo. Vamos a doblar rodillas, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, este es el tema final de este congreso. Que tan pronto se ha ido el tiempo. Nos apreciamos como hermanos y hermanas. Y tú has venido con tu Espíritu Santo a fortalecernos. En este santo sábado, tu nombre ha sido alabado, glorificado. Hemos convivido en armonía con nuestros hermanos. Y Señor, después de que termine el sábado, nos iremos felices, pensando que es un anticipo de la vida eterna.
de estar meditando siempre en Cristo, en sus verdades y en sus infinitas gracias y misericordias. Vamos a aprender de un pueblo que tú llamaste y cómo ese pueblo terminó rechazando. No sea que nos suceda lo mismo a nosotros. Acompáñanos en este breve estudio que tendremos en el nombre poderoso del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, ¿cuántos traen Biblia? Los que traen libreta para apuntar, sáquenla, y también su papel. Y los que van a apuntar en el celular o los que van a escribir, bueno, porque lo que un servidor desea no solamente es predicar, sino también instruir. Son los dones que Dios me ha dado, a otros les ha dado otros dones, pero son dones que deben ser puestos al servicio de Dios, todos. Y recuerden, somos la última generación y debemos calentar los motores a todo lo que dan, todas nuestras capacidades para Dios. ¿Qué es lo que causó que el pueblo que Dios llamó terminara rechazándolo? Y hermanos, aquí está este libro sagrado. Y lo que causó que el pueblo de Israel, llamado directamente por Dios, no solamente desde el Sinaí, sino la promesa de la simiente de Abraham, la sangre de Abraham. ¿Qué causó que ese pueblo que viene desde Abraham, porque ustedes recuerden que desde allá viene, fuese un pueblo rechazado por Dios? Llamado y rechazado por Dios. 3 cosas Dios le pidió al pueblo cuando le llamó. Y voy a leer solo las básicas. Aquí está. Disculpen ustedes que el tema se llama Pasos hacia la apostasía, caída y ruina de Israel. Una lección para nosotros hoy. ¿El Dios de Israel ya cambió? No. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no se ve? Porque no está conectado el cable. Hasta acá. Correcto. Pasos hacia la apostasía, caída y ruina de Israel. Una lección para nosotros hoy. Cuando Dios llama a su pueblo, le da ciertos requisitos que tenían que mantenerse. Y esos requisitos también nos los da a nosotros hoy. Amén. Porque nosotros somos el Israel espiritual. Romanos capítulo 11, injertados a las promesas de Abraham. Primer requisito. Déjenme ver porque busquen Deuteronomio. Deuteronomio 4. Primer requisito, Deuteronomio 4. Dice así. Verso 5 al 8.
Primer requisito que violó el pueblo de Israel. Aquí está en la Biblia. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y qué, y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra. Eso es lo único que tenía que hacer Israel. Guardar los requisitos y decretos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Hermano, qué bendición. Esos mismos decretos, esos principios de esos decretos, los tenemos en la Biblia. Amén. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. ¿En qué iba a consistir la grandeza del pueblo de Israel? En este santo libro. Amén, hermano. ¿En qué va a consistir la grandeza del pueblo de Israel actual? De este movimiento, ¿en qué va a consistir? Porque es el mismo Dios y no cambia. Porque, verso 7, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Amén. Miren, hermanos, tenemos un Dios tan cercano. Nos ha dado su palabra. Nos ha bendecido con el don profético de los escritos de la hermana Juan. ¿Qué otro pueblo hay en esta tierra como este pueblo? Tenemos sabiduría en el don profético. Tenemos qué doctrina, de ahí tenemos los pilares. Tenemos la prosalud, el cuidar el cuerpo. Tenemos la manera correcta de educarse. Tenemos la manera correcta de curarse. Tenemos la manera correcta de interpretar la Biblia. Tenemos la manera correcta de vivir de la ciudad al campo. ¿Qué pueblo hay como este en la tierra? ¿Verdad que no hay otro pueblo como este? Sin embargo, el pueblo de Israel dijo, quiero ser como los otros pueblos. Ahorita vamos a llegar ahí. Verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué precioso. ¿Hay otro pueblo en esta tierra que tenga la verdad que nosotros tenemos? Es lo que Dios ha revelado, lo que nos va a hacer grandes, distintos y diferentes a todas las naciones, sobre todos los pueblos. Es el libro El Hogar Cristiano que te hará diferente a todos los otros hogares. Es mensaje para los jóvenes que te hará diferente a todos los otros jóvenes. Es ministerio de curación que te hará diferente a todos los otros hospitales o sanatorios. Es testimonio para los ministros que te hará diferente a todos los otros predicadores. Es la palabra de Dios que nos hará diferentes a todos, porque tenemos allí en la revelación a Jehová tan cercano de vosotros. ¡Qué bendición! Pero el pueblo de Israel le incomodó tener esa luz. El pueblo de Israel dijo, no, es que estoy mal, es que necesito ir al mundo a buscar luz. Qué desagradecidos. Ha pasado que
te llevan comida y después de que te regalan comida o ropa o todo, tú dices, no la quiero. Oiga, pero es de primera, viene de Estados Unidos, no la quiero. Quiero ir a comprar de la paca de ropa, no una señora, pues. En a pensar si hay alguien que así se llama, disculpe usted. He dicho cosas a veces, me han reclamado, es mejor pedir disculpas. Entonces no quiere la ropa, no quiere todo lo que le están trayendo de primera calidad, no. Quiero lo que se vende allá en la calle, lo que mañana es chino y se descompone. Esa fue la actitud del pueblo de Dios. Así que el primer requisito Dios le dijo, serás un pueblo grande si aceptas la tremenda luz que te doy. Segundo requisito, Deuteronomio capítulo 1. Primer requisito, apégate a mis estatutos. Segundo requisito, Deuteronomio 7, me equivoqué, verso 1 al 7. Dice, vamos por el tiempo a 2. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, a estas 7 naciones mayores y más poderosas que tú, pero Jehová te las va a entregar, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Mira, eres un pueblo tan santo y puro, que te doy mis leyes y mis estatutos, y soy tan celoso porque esto es mío, dice Dios, que te prohíbo absolutamente hacer alianza con cualquier nación que no me tema. Ahí está. Verso 3. Te prohíbo que tus hijas y tus hijos se casen con ellos. ¿Qué? Así es. No emparentarás con ellos. ¿Es mandamiento o no es mandamiento? ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué dice? No emparentarás con ellas. No vas a permitir que tus hijos, aunque estén tan enamorados, se vayan a casar allá. No. Porque tú eres un pueblo que yo te voy a hacer grande. No darás tu hija a su hijo, ni tomará a su hija para tu hijo. Jóvenes, hermanos, hermanas que tienen hijos, hijas, ¿ya esto no vale o sí vale? Aconsejo que los jóvenes y señoritas se casen cuando se estén en ese paso con mismos hermanos que tengan esta misma fe. Amén. Y no es mi consejo, es el consejo de Dios. Dios te está diciendo, joven y señorita, te he entregado los 7 pilares. Te he entregado la prosalud. Te he entregado la profecía. Por lo tanto, como te la he entregado, no quiero que otro venga y te desvíe de lo que yo te he entregado y puesto en tus manos hoy. Amén. Segundo paso, ¿hizo caso Israel? ¿Qué dijo el hermano Eliezer en el tema de la mañana? En la apostasía junto al Jordán, ¿qué les pasó? Desobedecieron esto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Crees eso, hermano? ¿Crees eso en esta tarde del sábado? Que con este mensaje que Dios nos ha dado somos un pueblo santo apartado para Dios. Porque tú eres pueblo santo. Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te ha escogido para ser un pueblo especial. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos eso? Ay, pero es que soy tan especial que me está mandando a la ciudad, me está mandando dejar la música y comunicar. Ay, Señor, no quiero ser tan especial.
pueblo rebelde. Pueblo adventista que Dios le dijo en 1844, serás un pueblo especial. Es más, en otra parte de la Biblia dice, y tus hijos serán educados por Jehová. Amén. Eres un pueblo especial. Y no voy a preguntar de sentimientos. ¿Cuántos por la fe creemos que somos un pueblo tan cerca de los deseos de Jehová nuestro Dios? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oh, entonces Dios lo tenía aquí. Y se fue bajando de la palma de la mano de Dios. Y se bajó y dijo, ya no quiero estar ni en tu mano. Es más, ya no quiero saber de ti. Déjame ser como los otros de esta tierra. Ah, eres libre. Eres libre. Pero llegará un día que clames a mí y no voy a oír. Porque yo te quise tener acá y tú no quieres estar acá. Tú quieres ser como esas naciones paganas. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Hay algo especial en nosotros para tener con claridad nuestra obra en este tiempo final? No hay nada especial. Por gracia, Dios nos ha escogido. Primer requisito, te he dado leyes. Segundo requisito, eres un pueblo tan especial que no quiero que tus hijos ni tú hagas alianza con otras naciones, con otras personas que creen diferente. No lo hagas. Mantén mi mensaje puro. Otra de las cosas que Dios le dijo, tú vas a respetarte a ti mismo entre tu hermano. Y le dijo, después de 50 años, o en el año 50, todo lo que te vendió tu prójimo se lo vas a regresar y no va a haber aquí abuso de nada. 25:15, conforme el número de los años después del jubileo, comprarás a tu prójimo. Conforme el número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de la cosecha, te venderá él. Aquí está la ley de un comercio justo entre los hermanos. Hermanitos, ¿saben que a veces hay problemas en los ministerios de sostén propio porque los hermanos no saben hacer negocio? Dios nos ve y nos dice, quiero que cuando tú estés como pueblo santo y hagas negocio con tu hermano, seas justo en tus negocios. Y hay grupos que a veces tienen problemas. Es que yo estoy en el mensaje y el Señor sabe que yo tengo necesidad y por eso al hermano no le he devuelto su coche, cubeta, pala, olla, tenedor y pesos. Hay leyes claras en la Biblia para ser un pueblo distinto y único. Gloria a Dios por esto, amén. Jesús tuvo que reprender a los fariseos. Ustedes abusan de las viudas, del pobre. Malaquías les dijo, ustedes atan, ponen ataduras al pobre, porque habían violado ese principio. Además, el pueblo se fue a juntar y a casar con otros, y además el pueblo quiso ser como los otros. Estamos viendo el llamado y cómo cayó. Así que, hermanitos, en sostén propio, estos principios siguen vigentes. Si va a hacer comercio o negocio,
Y esto va desde los niños. Si va a vender su celular al otro, hágalo bien. Dígale que la pila ya no le funciona. No haga tranza, hermano. Sea justo. Si vive en el campo, no le venda una mula que ya no tiene un pie. Y no se lo venda en la noche cuando está echada, pues. Lo que quiero decir, que seamos claros, porque la Biblia lo dice, hermano. Y cuando en el pueblo de Dios hay cuentas claras, se honra el nombre de Dios. Dios dijo, así vas a hacer negocio. Pero ellos, ¿qué hicieron? A la puesta del sábado, lean Nehemías, ya estaban allá. Ya que se acabe el sábado, predicador, ya me quiero ir porque voy a ir a vender mis cositas. Ya querían ir a hacer negocio. Negocio en el sábado. Qué triste cómo cayó el pueblo de Dios, hermano. ¿Saben? Esto se puede resumir en una palabra: creídos, orgullosos, desobedientes. A fin estamos en la mano de Dios. No, Señor. Porque según el número de las cosechas te venderá a ti cosas justas. Hasta aquí llevamos 3 puntos que Dios le dijo: mira, tú eres mi único pueblo especial y te voy a poner hasta arriba si obedeces mis leyes y estatutos. No vas a hacer alianza con otras naciones, ni te vas a casar con otros que no sean de tu fe. Y no vas a dar a tu hijo en casamiento para allá. Y cuando hagas negocio, hazlo bien, sin trampa, justo. Estos fueron los principios que, si ellos los mantenían en alto, se iban a mantener como el pueblo único y escogido de Dios. Primer paso. Ahorita están acá arriba con los 3 puntos, están hasta acá arriba. Pero aquí comienza la escalerita para abajo. ¿Qué hicieron? Recuerden que cuando Moisés es llamado por Dios y está su suegro Jetro, ¿verdad? Le dijo: oye, ¿por qué no juntas varones? Verso 21, Éxodo 18, 21. Entre el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre, ¿qué dice? Ponlos sobre pueblos por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán. Aquí vienen los jueces. ¿Han leído del libro de los jueces? Bueno, pues de aquí viene el asunto. Dice, lo único que van a tener que hacer los jueces, porque a ti te vienen todos los problemas, pero tú haz jueces. Oye, ¿cómo van a ser jueces? Ponles también los mismos decretos, lo mismo que Dios te dio, no alianza, no, pónselo a los jueces. Los jueces deben ser personas justas. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave te lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y lo llevarás contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén. Entonces Dios quería que hubiese jueces que juzgaran de acuerdo a los 3 principios que acabamos de leer. Y puso jueces, ¿sí o no puso jueces? Y dentro de uno de esos jueces, dice la Biblia y el Espíritu Profecía, lo siguiente: el gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. Ya entendimos. ¿Cómo es que la autoridad de Dios? Y esto se llama un pueblo teocrático, es decir, que Dios los gobernaba. ¿Cómo? A través de su ley, sus estatutos, enseñanzas, prohibiciones, no alianzas, y cómo va a ser los negocios adentro. Entonces los jueces creen que iban a tener trabajo si todos obedecían. Si todos obedecían, los jueces no iban a tener trabajo, hermano. Pero los jueces empezaron a tener trabajo, quiere decir
que las cosas no empezaron a funcionar bien. La hermana se llevó la olla de la otra hermana y no le avisó. Dice allí la sierva del Señor, la obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces, consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar. ¿Qué significa eso? Que ellos no iban a inventar leyes. Lo único que iban a hacer era aplicar las leyes que los iban a hacer un pueblo único y distinto. Amén. Por eso en sostén propio el juez continúa siendo Cristo Jesús en los asuntos de la vida. Su palabra. Entonces ese era el deber de los jueces. Entonces Gedeón era uno de esos jueces. Y Gedeón, además de ser juez, pues era un guerrero y los fue a librar de una batalla. Estoy resumiendo rápido. En su gratitud porque los había librado de los madianitas, el pueblo de Israel propuso a Gedeón como rey. Gedeón, tú vas a ser rey. Y que el trono quedara asegurado para sus descendientes. Esta propuesta era una violación categórica de los principios teocráticos. Porque entonces ahora ¿quién iba a estar sobre el pueblo? Ya no Dios, ya no su palabra, sino ahora Gedeón. Esta propuesta era una violación categórica de los principios teocráticos. Hermanos, que Dios nos libre de esta violación a nosotros, de querer poner un rey. Queremos un rey de sostén propio. Nosotros estamos también para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Dice, Dios era el rey de Israel. Amén. Y poner a un hombre en el trono sería rechazar a su soberano divino. Gedeón reconocía este hecho y su respuesta demuestra cuán fieles y nobles eran sus móviles. Gedeón declaró, no seré rey sobre vosotros, ni tampoco mi descendencia, ni tampoco mis hijos. Jehová será vuestro Señor. ¿Cuántos podemos decir en esta tarde que en el movimiento adventista de sostén propio historicista, Jehová es nuestro Señor? ¿Cuántos decimos eso? ¿Cuántos lo afirmamos? ¿Y cuántos nos mantendremos en ese gran principio? Amén. Así caen, no solamente Israel, sino todos los demás que copiaron de Israel. Entonces Gedeón fue un juez bueno y dijo, no, Señor, aquí Jehová es nuestro rey. Qué tremendo, hermanos. Pero llegó un momento, fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas 4:94, dice, Dios deseaba que su pueblo lo considerara solo a Él como su legislador y su fuente de fortaleza. Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos hacia Él. Serían elevados, ennoblecidos, capacitados para el alto destino al cual les había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner a un hombre en el trono, ello tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. Confiarían más en la fuerza humana, menos en el poder divino, y los errores de su rey los inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios. Hermanos, aquí no hay presidente de la conferencia general. He platicado con todo respeto, si aquí hay un hermano que salió, está en la reforma. Les digo, espíritu de profecía habla de sostén propio, pero no habla de Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma. No habla. No está. Y más de eso, donde dice que hay que tener otro presidente de conferencia general y otro tercero, movimiento internacional. 3. Empezando con el de la grande,
Y el corazón de los adventistas ahí está en su presidente. Cada vez que el hombre admira al hombre, su corazón se aleja más y más de Dios. Gracias a Dios que estamos en sostén propio. ¿Cuántos hermanos aquí presentes le agradecen a Dios por aprender este principio, que Jehová sea nuestro Rey? Gloria a Dios. ¿Hemos dependido de Él? Pregunto. En nuestras emergencias hemos acudido de rodillas al Rey de Reyes y Señor de Señores. En nuestras necesidades Él ha estado con nosotros y las ha suplido. Y si no las ha suplido, hemos seguido confiando en Él. Amén. Continuemos así. Continuemos así. Porque el Rey tiende a sacar al pueblo del control de Dios. Y el Rey lo fue bajando de la mano. Cuando estudié este tema, hermanos, agradecí a Dios. Señor, sé que nos falta mejorar mucho, pero sé que vamos en tus principios. Ahí tenemos la historia de Israel. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Amén. Amén. Llegó un momento, primera de Samuel 8, que se corrompió. Los jueces se corrompieron. Ya no estaban aquellos jueces como Gedeón que dijeron: no, yo no quiero rey, no me pongan. Jehová es nuestro rey. ¿Qué pasó? No. Miren, aquí viene el primer paso de decaimiento. Mira, 1 Samuel 8:1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos, ¿por qué? Por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su hijo fue Abías, no Abías que anda por aquí nuestro hermano, Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué hicieron? Soborno entre los hermanos. Hermano, ¿le vas a vender ese carro al hermano? Quítale las llantas nuevas, ponle atrás. Y el hermano ya había hecho trato contigo, que era con las llantas nuevas que tenía. Se empezaron a dejar sobornar. Y otra vez, hermano, ¿te das cuenta del asunto? Entonces, aquí viene el asunto. ¿Has estado en juntas del AR donde es un pleitazo? Y ahí van con el hombre. Y el hombre va con el manual. Y el manual y el hombre va con el pastor de la asociación. Y el pastor de la asociación va con el hombre, Ted Wilson. ¡Qué desgracia! Dice aquí: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Escuchen bien lo que estaban pidiendo. Ellos no querían un rey que los gobernara, ellos nada más querían un rey que pusiera orden en el pueblo. Pero cuando el pueblo pide un hombre rey, no solamente va a ser para lo que el pueblo pide, sino para lo que el pueblo no pide. Mira, ¿qué le dijeron? Como tienen que, allí empiezan a bajar. Este es el primer punto de caída, hermano. Dice: como todas las naciones, hermanos, el pueblo de sostén propio se ha habido atacado. Es que queremos una organización jerárquica como todas las iglesias. ¿Han escuchado eso? Es que todas las iglesias tienen allá su representante y tienen todo hasta acá arriba. Hermanos, en el nombre de Cristo, este movimiento seguirá confiando en que Jehová es su rey. Amén. Y ellos aquí dicen: queremos un rey como todas las naciones. Muy bien. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti,
sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Primer paso. Primer paso. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Primer paso. Pedir que el hombre los guíe. Mira, hermano, yo no sé si me va a dar tiempo de terminar porque son 7 pasos que dieron para caer en la ruina. ¿Cómo quedó Israel? Con fuego que llevó el soldado romano y se quemó el templo, se quemó la ciudad. Pero mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice: mira nada más, como todas las naciones. ¿Qué significaba eso? Los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferente de las otras naciones era un privilegio y una bendición especial. Ser diferente es un privilegio y una bendición especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. Y aún que dice, aún hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres del mundo. Dios nos dio el libro de la educación cristiana. La mamá tiene el deber y la obligación en los primeros años de poner en el niño el carácter de Cristo. Esa es la verdadera educación. La educación del mundo dice: la mamá tiene el deber de poner en las manos de la maestra a su hijo para que le enseñe 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, C, D. Aquí es conocimiento, aquí es carácter. Y muchos han desechado esto y han escogido esto. Pero no te han desechado a mí, no te han desechado a ti. Me han desechado a mí. Y cuando llegaban a la edad de 12, 14 años, entonces los dedicaban a la obra. Y cuando llegan a la edad de 14, 15 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Contador, esto y lo otro. ¿Y tú eres un hijo de Dios. Dios te ha llamado para ser un pueblo santo, único y elegido, con tanta luz que tienes. No, es que yo quiero ser como los otros. Yo quiero mi gorra negra que te ponen, que viene eso de costumbre de Roma. Quiero graduarme, quiero mi diploma, y cuando termine lo aviento para arriba, me pongo la foto, ya me recibí. ¿Quieres ser como todas las naciones? ¿Quieres perder los altos privilegios que Dios nos ha dado? No te han desechado a ti. A mí me han desechado, dice Dios. Dice: aún hoy el profeso pueblo de Dios. Estamos enfrentando vientos de doctrina aquí en Sostén Propio, que nos están queriendo hacer como las otras naciones. Y nos están queriendo alejar de la bendición de ser un pueblo especial de parte de Dios. Y mi deber es darle a la trompeta el sonido certero. Pero yo no te puedo, hermano y hermana, obligar a que no seas como las otras naciones. Una vez Josué vio que el pueblo quería ser como las otras naciones y dijo: bueno, si la iglesia quiere ser como las otras naciones, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dice aquí: aún hoy entre
los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. Cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias, de los honores del mundo. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los mundanos, al amoldarse a sus costumbres, se verán en una situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así se separan con ellos de la fuente de toda fortaleza, haciéndose amigos del mundo. Son enemigos de Dios. Por amor a las distinciones terrenales, sacrifican el honor inefable al cual Dios los llamó, el de manifestar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me voy a hacer mundano, porque así voy a tener tanto conocimiento del mundano para la obra santa de Dios. No, Señor, si Dios ya le dio conocimiento a usted. En la organización adventista, los profesores a nivel licenciatura, doctorado y maestría se van a estudiar a las otras universidades, incluso católicas, para que lleguen con un grado de educación acá y empiecen a enseñar al pueblo de Dios. Cero. Estamos comprendiendo el porqué de la destrucción de un pueblo de Israel y el porqué de la gran apostasía de todo aquel adventista que dice ser Dios es mi rey y con sus hechos se va apartando de su rey. Punto número 2. Primero, tuvieron un rey, ya de ahí se empezaron a apartar. Era un solo reino, pero ese reino, ¿qué pasa ahora? Se divide. Sí, Dios le dijo al hijo de Salomón que se iban a dividir, pero era el propósito de Dios tener un pueblo dividido. ¿Saben por qué el pueblo se divide? Porque los hombres confían en los hombres y toman como líderes a los hombres y no lo que está escrito. Por eso el pueblo se divide. ¿Y por qué Dios dividió a Israel? Primera de Reyes 8:31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, la tribu de Judá por amor a Jerusalén, Judá y Benjamín, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, como hizo David su padre. Se dividen entonces. Ese reino que Dios levantó con una instrucción poderosa se empieza a separar de Dios. Queremos un rey como todas las naciones. Luego ese reino se divide en dos, se empieza a ser débil. Oiga, pero ¿por qué se dividió en dos? ¿Alguien recuerda por qué se dividió? Ay, hermano, porque la Biblia lo dice y el Espíritu de profecía lo dice. Se dividió como castigo de que David, a ver dónde está, a ver, permítame un momento, aquí está, a ver, aquí está, Primera de Reyes 11:33. Por medio de su mensajero el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse, había declarado: por cuanto me han dejado. Oh, ¿entiendes? Se divide la gente porque lo han dejado, porque ha confiado en el hombre. Y por eso hay división. La gente a veces me dice: oiga, ¿y por qué los ministerios están todos divididos? Digo, allá también están divididos en la organización. ¿Por qué? Porque han buscado un rey de interpretaciones futuristas, rey de vientos de doctrina. Han buscado reyes y no han buscado a Dios. Dice que se dividió el reino. Dice: esta división debía realizarse, había declarado: por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, Quemos, diosa de Moab,
Moloc, dios de Amón, y no han andado en mis caminos. Ahora te pregunto, ¿quién adoró a estos dioses? ¿Quién los adoró? ¿Quién? El pueblo. ¿Los aéreos? ¿Qué dijeron? Ah, el pueblo de Israel. Exactamente, quien hizo esa adoración fue David. Mira, no lo voy a leer todo. Profetas y Reyes, página 40. David se entregó, David trajo mujeres, cada vez más el rey, este rey, llegó a considerar lujo, sensualidad y favor del mundo como indicios de grandeza. Hizo traer mujeres. ¿Cómo eran las mujeres? Hermosas y atractivas. ¿De qué país? Egipto, Fenicia, Edom, Moab y muchos otros lugares. Esas mujeres se contaban ¿cómo? Por centenares. Su religión de esas mujeres se basaba en el culto de los ídolos y se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. Hechizado por su belleza, el rey descuidaba su deber hacia Dios y a su reino. Hermano, señoritas, jóvenes, que nunca te hechice la belleza de alguien que no está en este mensaje. Hermanos casados y hermanas casadas, que nunca los hipnotice, los hechice la belleza de alguien que no está en este mensaje y cometa adulterio. Eso le pasó a David, rey, en quien el pueblo puso su confianza. Y miren lo demás, qué tremendo. Llegó a entregarse al culto de esos dioses falsos. Perdón, estoy hablando de Salomón. Dios estaba diciendo a David, es Salomón, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los Sidonios, Milcom, abominación de los amonitas, y puso frente al monte Moria, donde estaba el hermoso templo de Jehová, un centro de idolatría. Salomón allí puso un centro de idolatría. Por el tiempo puso a estos dioses allí los puso en el templo, un centro de idolatría. Y además este es Astarot, este es Milcom, estuve investigando, y también Quemos, dice aquí, degeneró al punto de consentir en que erigiesen un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí va la decadencia. Hermanito, usted me dice cuánto falta. Sí, hermano, sí. Ahí va la decadencia. Y mira lo que dice Profetas y Reyes 70. Con la división del reino, el principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse y nunca se recobró plenamente. Ahí viene la decaída. Ahí viene. Bueno, ese pueblo sigue así, sigue decayendo, sigue de idólatra con esos dioses que ustedes vieron, hasta el punto que Dios le dice, muy bien, te voy a llevar 70 años a Babilonia a ver si así se te quita el orgulloso y el idólatra. Y lo lleva a Babilonia 70 años, ustedes saben la historia. Fue como una corrección. Bueno, ahora sí, a ver, te traigo otra vez. Y los trae otra vez, pero ¿saben en qué se convirtieron ahora? En un pueblo egoísta y materialista, que Dios les tuvo que quitar el don profético. Este es el tercer paso. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Pidieron qué? Rey. Pidieron un rey. Segundo paso, ¿el reino qué? Se divide por lo que hizo ese rey. Entonces no solamente civil, sino son llevados cautivos a Babilonia. Y cuando regresan egoístas, materialistas. Y Dios les quita el don profético. Miren, vamos a ver qué egoístas se volvieron. Y estamos en, no sé, toda mi presentación se ha alterado. Miren, Ageo 1, vayan a Ageo 1, por favor, hermano.
Ageo 1, capítulo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos cuando vuelven del cautiverio babilónico, dicen: no, ¿cómo que edificar el templo para Dios? No, eso no. Primero está mi casa. Aquí lo dice, miren. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Un pueblo que ahora se empieza a olvidar del santuario, ¿entendemos? Del pilar del santuario. Primero se olvidó del pilar de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy tu Dios. Yo te saqué de Egipto, dice Dios. Se olvidaron. Como resultado, se dividieron. Se los llevan cautivos y cuando regresan dicen: no, pues ahora, pues es que somos pobres, somos de sostén propio y queremos una super casa. Y empezaron a dedicar tiempo a su casa, materialistamente hablando, y se olvidaron de la obra de Dios. Hermanito, si te dicen: hermano, vamos a una campaña, hermano, por favor. No, es que... y le das prioridad a tu casa, más que a la obra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Si no es necesario, si no es emergencia en tu casa, es que... y tú le inventas algo al hermano. Aquí está, esto fue. Sí, eso fue. No, se volvieron egoístas y materialistas. Malaquías 3:7. Dios les dice: vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ellos dijeron: ¿y por qué no vamos a volver a ti? Somos tu pueblo, tú nos llamaste, pero ¿por qué te vamos a obedecer? Típico adventista: Dios me llamó, Dios se tiene que someter a mí. Ah, muy bien. Se volvió un pueblo altanero. Un pueblo altanero. Dice aquí, leo Zacarías, vayan a Zacarías capítulo 2, los que están apuntando. Zacarías capítulo 2, verso 7, perdón, Zacarías 7, verso 8, verso 10. No oprimáis a la viuda. ¿Se dan cuenta cómo había degenerado de todos los 3 principios que mostramos al inicio? Ya oprimían a la viuda, altaneros. ¿En qué nos vamos a volver? Mejor mi casa primero. Dios, quién sabe. Oprimían al huérfano, al extranjero, al pobre. Dice: ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. ¿Para qué? Para no oír. Verso 13, por el tiempo. Y aconteció que él clamó y no escucharon. También ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta cómo se va a separar? Yo ya no lo voy a escuchar. Fueron idólatras, escogieron un rey. Bueno, ahí todavía, pues. Pero vuelven del cautiverio, no aprenden, se vuelven altaneros. Dicen: ¿y para qué no vamos a volver con Dios? ¿Para qué? Si somos su pueblo escogido. Hermanito, que estás aquí de la organización, te amo, te aprecio. Pero no pienses que porque estás allá y dices: yo porque voy a aplicar los 3 ángeles, soy la iglesia adventista oficial original de 1844, y por qué voy a tomar una decisión, a hacer sostén propio. No pienses eso, hermano. Aquí está la fotografía. Mira, ahí hay un ruido. Sino que los esparcí con torbellino, etcétera, etcétera. Avancemos por el tiempo. Entonces profetas y reyes, dice que Dios les mandó el último profeta. Ah, así está, así están de altaneros. Así ustedes tienen suficiencia propia. Pues su último profeta será, ¿quién? Malaquías. Mediante mensajes como los dados por Malaquías. ¿Qué decía Malaquías, hermano? Devuelvan el diezmo. No, ¿cómo que se lo... ¿En qué te hemos robado? Señor, no te hemos robado. Claro, en los diezmos. No, no te hemos robado. Ni en los diezmos, ni en tu casa nos interesa. Vamos a seguir oprimiendo a la viuda, al huérfano. Estaban tan alejados de Dios
Entonces Dios dice, Espíritu y profecía mediante mensajes como los dados por Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Ahí se les quita el don profético. Por 400 años este pueblo no tiene profeta. ¿Y por qué es importante el profeta? Porque el profeta comunicaba la voluntad de Dios. Ahora Dios se retira aún más. ¿Comprendemos? Cuando Malaquías es su último profeta, es porque Dios ya no va a seguir hablando al pueblo, hermano. Mira, pero qué bendición, gloria a Dios. La hermana Juárez dice, cuando yo muera, mis escritos seguirán hablando. Amén, hermano. Este pueblo de la última generación tiene su profeta, la hermana Juárez, que murió en 1915. Pero aunque ella está descansando en el Señor, sus escritos nos siguen hablando, gloria a Dios. Pero en el tiempo de Malaquías, un pueblo altanero, hasta aquí Malaquías. Tú eres el último. Porque este pueblo es un pueblo ¿qué? Egoísta, un pueblo que se encerró en sí mismo, que se aisló del mundo para salvaguardarse de ser reducido por la idolatría. Se pervirtieron al punto de constituir un muro de separación entre los israelitas y todos los demás pueblos. Así que por 400 años antes de Cristo ya no tienen profeta, ya no hay palabra de Dios, ya Dios no les habla. Y hermanos, qué triste. Muchos hermanos de sostén propio allá en Montemorelos han encontrado libros del espíritu de profecía en la basura. Los agarran, los sacan en la basura de los hermanos de la organización. Y entonces una vez un hermano traía un libro y se encontró con un hermano de la organización y le hizo una pregunta. Y el hermano sacó el libro y le dice, ¿y quién te dio ese libro? Dice, ese libro lo encontré en la basura de uno de tus hermanos. El pueblo se hizo tan grueso de corazón y duro que entonces empezó a inventar lo que hoy es el catolicismo romano, la tradición. Jesús, eso es hasta el tiempo de Jesús. Hubo tanta tradición, escuchen bien, que estas verdades fueron sustituidas por la tradición. Miren, rápido. Es más, dice toda la gente, es página 24, dice, al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Hasta ese punto llegaron. Oiga, pero ¿qué dice el Espíritu? Pero si es que yo ya no lo entiendo. El pueblo adventista ya está llegando allí, hermano. Oiga, ¿qué es de consejo sobre la salud? Ya no sé qué es eso. Oiga, no entiendo conflicto de los siglos. Ha llegado el pueblo adventista hasta ese punto que no entiende el don profético. ¿O no, hermano Willy? Hermano, nos ha tocado ir con hermanos de la organización que dicen, oiga, ¿qué quiere decir esto del Espíritu de profecía? ¿Y qué es eso? Escuchen bien lo que pasó. Escuchen. Deseado de todas las gentes, página 21, los que quieran apuntar. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron ¿qué? Escuelas, donde se profesaba enseñar los principios de justicia, los primeros que estudiamos. Pero, ¿qué le agregaron? Le agregaron las artes y las ciencias de los paganos. Y aquí entramos nosotros a la reforma de la educación. Muchos están diciendo que es hora de volver a esa educación. La educación de principios, pero juntamente con las artes y las ciencias de esta tierra. Pero estos medios, ¿cuáles estos medios?
las sinagogas y las escuelas con una falsa educación se corrompieron. Durante el cautiverio, mucho del pueblo había recibido ideas y costumbres que paganas, y estas penetraron en sus ceremonias religiosas. A ver, hermanos, ¿qué se paganizó? Las escuelas se volvieron paganas. Hermano, quiera Dios que este mensaje siga con la siguiente generación, valga la redundancia, con tus hijos. Pero a veces te preguntas, ¿por qué mis hijos no quieren este mensaje? Porque quizás los tienes en escuelas donde está mezclado. Muchos dicen, es que yo tengo a mi hijo en la escuela de la R, mezclado principios de justicia con la tradición, las ciencias, la evolución. No es casualidad que no quieran este mensaje. Y vamos más allá. Hay aún hermanos que tienen a sus hijos en escuelas católicas. Hermano, tremendo. Escucha bien, la degradación fue tanta. Vamos a hacer un repaso rápido. Pidieron un rey, el reino se divide. Después que el reino se divide, el pueblo se vuelve como duro, desafiante. ¿En qué te hemos fallado? Entonces después ese pueblo que se vuelve duro y desafiante, ¿qué es lo que hace? Ahora voy a mezclar para que digan que sigo siendo adventista, pero le voy a meter ciencias y artes y voy a hacer una educación. ¿Y a dónde mandaron sus hijos? Los hebreos. Los mandaron a estudiar a la escuela de Alejandría. Ahí penetraron filosofías griegas. Ustedes dirán, es que son filosofías. Hermano, los griegos son los inventores de las caricaturas y de todo eso. Si tu hijo ve caricaturas y anda con esos juegos de muñecos, bocones y todo eso, eso es griego, hermano, eso es lo mismo. Porque son ellos los que inventaron a esos hombres, ¿cómo se llaman? Mitológicos. ¿Cómo? A Hércules, a las niñas poderosas, al Superman, al Batman. Un muchachito de sostén propio, le estoy hablando niñitos de sostén propio porque son mis hermanitos, no debe tener filosofía griega, Pocahontas, niñitos Superman, que el chavo del 8, del 9, del 10 o del 666, nada de eso, porque eso es filosofía griega. Hermanos, y esa filosofía griega ha llegado y en base de camisitas, y traen aquí el niñito de sostén propio, su Hulk. ¿Hasta dónde ha llegado esa filosofía griega? De personajes mitológicos. Hermano, qué triste es hasta dónde hemos sido infiltrados. Qué triste es. Hermano, no se le ocurre forrar su Biblia con un papel de esas figuras. Sería el colmo. ¿20? Ok, me quedan 20 minutos. Estamos listos para ir cerrando. Tenemos un gran problema entonces. Los judíos dijeron, mandamos a nuestros hijos a aprender las artes y las ciencias de los paganos. Ahora quiero ser bien claro. Dios no está peleado con el conocimiento. Él le dijo a su pueblo, si tú te humillas, si tú me tomas de todo corazón, yo te voy a dar sabiduría y tú serás más que todos los pueblos de la tierra. En los años finales del siglo pasado, Loma Linda, la Universidad de Loma Linda, fue conocida porque abrió el corazón de un chango, de un mono, y se lo puso al corazón de un bebé, al cuerpo de un bebé. Y la ciencia dijo, tremendos, van avanzados. ¿Es bíblico ponerle el corazón de un animal? ¿O es parte de la evolución?
que venimos del chango. Loma Linda empezó a apoyar todas esas cosas. Miren, hermano, eso no es, en el mundo no es ético. La hermana dice que lo escuchó en la Universidad Autónoma Nacional de México. Y la gente discutió, ¿cómo le van a poner el corazón de un mono a un ser humano? ¿Y quién lo está haciendo? Los adventistas. ¡Oh, su gran sabiduría! Los convirtió en la pena del mundo. Es que son los mismos pasos que ahora se están siguiendo. Y si nosotros dijéramos cómo está la educación mundana y la adventista, hermanos, te digo una cosa: si quieres que tu hijo sea sellado, edúcalo como fue educado Cristo. ¿Cómo fue educado Cristo? Dice, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas porque estaban mezcladas los principios con las artes y las ciencias paganas. Su madre fue su primera maestra humana. A ver, ¿dónde están las maestras de sostén propio? Levanten las manos. ¿Dónde están las madres y hermanas? Ustedes son las primeras maestras. Aquí está. Su madre fue la primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Dice que aprendió ABC. Dice que aprendió, este es amarillo, amarillo. Y es que nosotros queremos ser como los otros. ¿Ya aprendió a leer tu hijo? No. ¿Ya se sabe los colores? No. ¿Sabe inglés? 1, 2, 3. No. Ay, mi hijo es un ignorante. Yo nada más le estoy enseñando Biblia. Hermano, vamos a seguir leyendo para entender. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. ¿Dónde está la primera escuela, madres? En las rodillas de ustedes. Allí van a sentar al niño y allí le van a leer la palabra de Dios. Allí está la primera escuela y aquí tienen el primer, único y más excelente libro de texto que jamás el hombre haya tenido. La santa palabra de Dios. No entre la angustia en su corazón. Ay, es que mi hijo no es como los otros hijos de los mundanos. Que no entre esa angustia. Hermano, di gloria a Dios que mi hijo no es como nosotros. Él está siendo educado como el Señor Jesús, con Biblia, hermano. Pero para eso se requiere fe y que tú dejes de pensar, queremos rey, queremos maestras del mundo. Y al pasar la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos, es decir, él no fue a las iglesias AR. ¿Ustedes creen que entonces iba a querer ir a las iglesias, a las escuelas, mundanas? Mucho menos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. ¿Qué dice? No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. ¿Por qué? Porque Dios era su instructor. ¿O queremos ser como los otros del mundo? Tristemente hay gente que está diciendo, es que necesitamos allá. Bueno, están pidiendo un rey. No lo han despreciado. No es a ti ni a nosotros. Están alejando de Dios. Y el primer paso lleva a la ruina, al último paso. Escuchen bien. Y le preguntaron, lo llevaron, en su adolescencia lo llevaron con los maestros y le dijeron, oye, ¿de dónde has aprendido tanto? Miren, la pregunta hecha durante el ministerio de Salvador, ¿cómo sabe letras no habiendo aprendido? Escuchen bien, le dijeron, oye, tú te sabes expresar, sabes leer, pero no te vimos en nuestras escuelas, niño, no, o sea, ¿cómo aprendiste a leer si no te vimos en nuestra escuela?
Hermano, si tú enseñas a tu niño con la fe en Dios, él va no solamente a saber los colores, vas a ver las profecías, vas a ver el plan de salvación, vas a ver el carácter de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De dónde sabe usted tantas cosas? No indica que Jesús no sabía leer, sino que meramente no había recibido una educación rabínica. Entonces, ¿quién le enseñó a leer? ¿Quién le enseñó a leer? Su mamá con la Biblia. Puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años. ¿A qué lo dedicó, hermanos? Al estudio de la palabra de Dios. ¿Dónde están esos niños que van a ser enseñados así? ¿Dónde están esos niños que así van a ser educados y enfrentarán a la bestia y a la imagen? ¿Dónde están esos jóvenes que van a ser formados solo por el poder de la palabra de Dios? Dice, el que había hecho todas las cosas, ¿dónde estamos? Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. Tenía una biblioteca. ¿Cuál era su biblioteca? El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito. ¿En dónde? En la tierra, el mar y el cielo. ¿Qué estudió? Geografía. Geografía quiere decir estudio de la tierra. Todo lo que corresponde a la tierra. Él estudió las plantas, él estudió todo eso por sí mismo. Miren lo que dice. El mar, se puso a estudiar en su adolescencia. El mar, ¿no lo dice ahí? Fue e investigó allí al lado del mar de Galilea, no sé. Pero dice que estudió el mar. Y también dice que estudió ¿qué? Astronomía, no astrología, no. Astrología es adivinar a través de las estrellas. Estudió el cielo. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento. ¿Qué dice aquí, hermano? Adquiría conocimiento científico de la Universidad de Alejandría en Grecia, en el norte de África. No, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y la vida de los hombres. Le decía a su padre: Padre, dame sabiduría, quiero estudiar estas plantas. El chayote, la remolacha. Hermano, es que estoy espantado porque este pueblo de Dios le quiere dar la espalda en la educación a Dios y se quiere ir a educar como el mundo se está educando. Mira, dice aquí, estudiaba la vida de las plantas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Herbolaria. ¿Y también cómo se llama? ¿Cómo? Agricultura. Siembra, cosecha. Esa fue su escuela, hermano. La sierva del Señor dice: ¿cómo se atreven a meter al niño en un salón ahí metido entre bancas? Su escuela está allá. Su maestra es usted. Su libro es la Biblia. Esta es la educación que el pueblo de Israel dijo: no la quiero. No la quiero. Y también, ¿qué estudió, hermanos? ¿La vida de quién? De los animalitos. Agarraba el pájaro, agarraba todos los animales y estudiaba la vida de ellos. De aquellos animalitos que estaban a su lado cuando el Rey de Reyes nació. Él no los echó de menos y estudió la vida de lo que sus manos crearon. Estudió zoología, agricultura, profecía, la vida de los hombres, anatomía. Amén. ¿Cuál fue su escuela? ¿Cuál fue su conocimiento? Un conocimiento científico. Es que yo
yo no voy a mandar a mi hijo a que estudie en mi casa porque no sabrá cómo relacionarse con los demás. Pues vamos a ver aquí. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito y vivió para beneficiar a otros. Muchos temen la educación que se llama home school en inglés o educación en casa, porque es que mi niño no se va a relacionar con otros. Mande a su hijo que se relacione con otros y le va a venir hablando groserías. Le va a venir viendo cosas que no debe de ver. Le va a venir hablando cosas como los otros. Y usted dirá, ¿en qué momento perdí a mi hijo? Usted fue el culpable. ¿Es dura esta palabra, hermano? Y mire, dice, la vida de las plantas y los animales concebía nuevas ideas de los medios y modos de ¿qué? De realizarlo. Hallaba recursos para su estudio en la naturaleza, nuevas ideas, medios, modos de realizar su ministerio, su enseñanza. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Esta es una educación completa, completamente celestial, porque el Dios de todo le decía, esto es lo que quiero. Las parábolas, ¿dónde más? Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad. La parábola del buen sembrador, ¿qué más? De la oveja perdida, es porque él se puso a estudiar la vida de las ovejas. Amén. Y por eso de grande dijo, aquí tengo conocimiento para ilustrar el plan de salvación. Gloria a Dios. Mi Salvador, Cristo Jesús, recibió su escuela, como está ahí escrito, y termino esta cita. Dice, demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Así fue educado Juan el Bautista. Y no dudo que los niños o los jóvenes que den el fuerte pregón serán educados de la misma manera. De la misma manera. Entonces, hermano, ¿qué hago con el título? Yo ya estaba ahorrando para sus libros. No digo que los libros sean malos, estoy hablando de libros que la gente usa para querer obtener un título. Los libros son buenos, pero me estoy refiriendo a que, ¿qué hago con los planes para mi hijo que yo ya lo quería tener allá en una universidad rabínica? Bueno, tú decides. El pueblo de Dios se fue apartando, pidió un rey, se dividió el reino, se volvió materialista, se le quitó el don profético. Entonces ellos volvieron a educarse como los paganos. Hermanos, sé que ya tengo que terminar, pero no terminé el tema. Pero creo que con esto es suficiente para entender que este pueblo que no fue educado como Dios quería, cuando vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijeron, Rey, ya tenemos. Es Herodes. Educación, ya tenemos. Y cuando Pilato les dijo, aquí tenéis a vuestro rey, era su oportunidad, escuchen bien, de recuperar siglos de apostasía y de confirmarse con Dios. Aquí tenéis a vuestro rey. ¿Y qué dijeron? No tenemos otro rey más que a César. Y por el tiempo, dice aquí, y con esta cita termino, al escoger así un gobernante pagano,
la nación judía se retiraba de la teocracia. Rechazaba a Dios como su rey. De allí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino un rey pagano llamado César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Esta es la historia de un pueblo que estuvo tan cerca de Dios, con todas las bendiciones que un pueblo jamás haya tenido en esta tierra. ¿Y cómo fue descendiendo? Hasta que en el año 70 entró el general Tito, prendieron fuego al templo un soldado romano, se escondieron en el templo 1.100.000 judíos y allí quedó solo humo, piedra sobre piedra, no quedó en el templo, y el pueblo se fue cautivo como esclavo, otros quedaron muertos, y así se escribió y se selló la ruina de una nación que fue llamada para un cometido divino, terminó escogiendo su destino final. Hoy se ha presentado aquí en este congreso la palabra de Dios. Dios ha usado hermanos, ha usado niños cantantes, ha usado testimonios de hermanos, de hermanas, nos ha usado a todos, hemos convivido como pueblo de Dios, se han presentado los principios del cielo, y quiero terminar con un llamado. Hermano de sostén propio, pueblo de Dios, adventista del séptimo día de sostén propio, hermanos que están viendo en diferentes lugares de México y de Latinoamérica y de los continentes, ¿cuántos de nosotros queremos pedirle a Dios que nos libre de caer en los errores que ellos cayeron y que nos dé la capacidad para mantenernos firmes, obedientes a sus instrucciones? ¿Cuánto le queremos pedir a Dios eso, hermanos? Gloria a Dios. Permítanme terminar con una oración, porque sé que hay que despedir el sábado, pero quiero terminar con una oración para poner este deseo de todos nosotros delante del trono de la gracia. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos abierto tu palabra, el espíritu de profecía. Hemos visto el gran privilegio y la ruina total de un pueblo. Hoy estamos aquí arrodillados. No somos inmunes a lo que ellos hicieron. Sin embargo, tenemos una ventaja. Hemos mirado para atrás y sabemos que el primer paso es hacia la ruina. Consiste en confiar en el hombre. Permite, Señor, que tú sigas siendo el rey, el presidente de este movimiento adventista de sostén propio. Señor, perdona si hemos dudado de tu liderazgo. Perdona si hemos dudado de tu mano sustentadora y que todo lo suple. Perdona si hemos dudado que a veces no nos has contestado. Pero en este momento de rodillas, ante el universo, confesamos y declaramos que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores de este movimiento, Señor. También pedimos para que nos ayudes a poner en primer lugar tu causa, el valor para educar a nuestros hijos, si es que nos decimos ser cristianos, y educarnos a nosotros, si nos decimos ser cristianos, como fue educado Cristo. Ayúdanos a encontrar ese conocimiento científico donde Él lo encontró. Ayúdanos a ser educados como Él fue educado. Y te pido en este momento, Señor, que tu gracia y tu misericordia descienda sobre todas las madres aquí que tienen niños y jóvenes. Que tu Espíritu Santo les guíe en la educación de esos niños. Que si son educados en el temor de Dios, obviamente como Juan el Bautista serán usados para preparar el camino para la venida de Cristo Jesús, que está a las puertas.
tómanos tal como somos, sigue moldeando nuestra vida y danos la decisión para ser un pueblo santo sobre todos los demás pueblos, un pueblo grande sobre todos los demás pueblos hasta que Cristo venga. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Amén. Vamos a sentarnos porque en unos momentitos ya despedimos el sábado.